Y aquí comienza un nuevo programa de Doctor en Casa. Bienvenidos a esta edición donde estamos seguros va a aprender mucho sobre salud y calidad de vida. Vamos a navegar en el programa. La neurología es muy interesante y sobre todo cuando la explican en simple. Así lo hace el doctor Roberto Arellano en Neurología y algo más. A continuación, Neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Neurología y algo más. Tengo una invitada muy particular, ustedes ya la conocen en el capítulo anterior, la doctora Mercedes López. Ella es médico inmunóloga clínica, es además doctora en ciencias biomédicas y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ex senadora universitaria, una mujer completa. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper desconocido, a pesar de que hemos hablado tanto del COVID, hemos hablado muy poco de algo que se llama el COVID prolongado o long COVID en inglés. Entonces le vamos a preguntar a ella y le vamos a dar la bienvenida de inmediato. Doctora, encantado de recibirla nuevamente. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Esta invitación tiene que ver con el capítulo anterior, con el COVID, porque hablamos de los mecanismos de daño del virus, pero ahora esto no se queda ahí, esto ha seguido de una forma que le hemos puesto nombre, el long COVID o COVID prolongado. ¿De qué se trata eso, doctora? Claro, una de las cosas que aprendimos con la pandemia era que algunos virus, entre ellos el SARS-CoV-2, podían producir un impacto importante en el sistema inmune, ¿sí? Que fundamentalmente en el caso del COVID-19 era un impacto que tenía que ver con un sistema inmune que perdía su control, ¿sí? Se desregulaba, que le llamamos nosotros, y hablamos de que se desregulaba al alza, es decir, el sistema inmune estaba más hiperreactivo que lo normal. Eso fue lo que vimos en los pacientes. Ya habíamos visto algo de eso en la pandemia de influenza española, ¿ya? Que se conocía lo que en ese momento se llamó síndromes postinfecciosos. ¿Qué quería decir esto? Que algunos pacientes que terminaban con la infección aguda por otros virus, influenza española o incluso otros microorganismos, tenían secuelas, entre comillas, secuelas que tenían que ver con una enfermedad que se cronificaba y que tomaba características distintas muchas veces de la infección aguda, ¿ya? Y tenía como una relación temporal con la infección aguda, ¿ya? Eso ya estaba por ahí en la literatura, se conocía, pero se hizo muy patente con el COVID-19. Y se hizo muy patente a través de los pacientes, porque fueron los pacientes el año 2020, ya llevaban un año de pandemia, que se empezaron a dar cuenta que recuperados de la infección aguda, algunos de ellos quedaban con algunos síntomas, ¿sí? Síntomas que tenían que ver fundamentalmente con un cansancio prolongado, con una fatiga prolongada, muchos de ellos con dolores musculares importantes, pero muchos síntomas distintos, ¿sí? Y costó mucho entonces de que los profesionales de la salud nos pusiéramos de acuerdo de qué era esto, y todavía esto está todavía un poco, como todos los síndromes postinfecciosos, en una nebulosa muy importante, porque son síntomas nuevos, muchos de ellos, que se presentan después del COVID agudo, y que son distintos, en distintos sistemas, la guatita, a algunos pacientes se les cayó el pelo, otros pacientes tuvieron exacerbaciones de algunas enfermedades previas, como diabetes, como hipertensión, como asma bronquial. Entonces es una canasta que tiene muchas cosas, pero cuyo foco principal es que se produce después de la infección aguda por SARS-CoV-2. ¿Y cuánto tiempo se define, por decirlo así, esta aparición de estos síntomas en un paciente que ha tenido en general, COVID? Claro, en general 2 meses es el tiempo en que uno lo utiliza como son síntomas que permanecen 2 meses o que aparecen nuevos hasta 2 meses
después de su COVID agudo. Si aparece el año después, no tendría eso relación. Ya no, suponemos que Aparentemente no tiene relación. que no tenemos relación. ¿Y a qué se atribuye que en algunos pacientes ocurra esto y en otros no? No lo sabemos, eso está... Lo que sí sabemos es que el COVID persistente es mucho menos frecuente ahora que durante la primera ola de la pandemia. Es decir, la inmunidad que hemos ido adquiriendo de alguna manera nos protege de hacer esta desregulación, ¿sí? Y las vacunas también. O sea, las dos cosas que yo te diría que claramente han significado una disminución de la aparición del COVID persistente, no llevado a cero, pero sí una disminución, es el hecho de que nosotros ya tenemos una inmunidad, nos estamos enfrentando al virus con una inmunidad previa. La otra cosa que se ha discutido mucho es si las distintas variantes del virus, el virus ha ido cambiando, no es el mismo que tuvimos el 2019, esa era el alfa, ahora estamos ya más allá de la Omicron, ¿sí? Muchas variantes distintas. Siempre se ha dicho si es que algunas variantes eran mucho más generadoras de COVID persistente. La verdad es que estamos muy complicados como para llegar a una definición clara, porque las distintas variantes tuvieron comportamientos en la población distintos. La primera variante se expandió, obviamente, pero con una tasa de expansión mucho menos alta que Omicron, por ejemplo. Entonces uno no sabe si la mayor aparición de síndrome postinfeccioso, este síndrome del COVID prolongado, es porque hay más gente infectada, claro, o es por el virus. Entonces todavía eso, y yo creo que eso va a ser muy difícil de resolver. Pero claramente esta aparece como una entidad definida. Sí, es una entidad definida y lamentablemente la OMS la definió muy precozmente, pero ha costado mucho que los servicios de salud lo incorporen como un diagnóstico. Entonces, en general, son pacientes que te dicen muy claramente, después del COVID-19 mi vida cambió, eso es lo primero que ellos dicen. Porque apareció esto, me apareció esto otro, o me siento así desde ese momento. Pero los servicios de salud no lo tienen totalmente incorporado como un diagnóstico, ¿sí? Entonces ha costado mucho. Es muy difícil también llegar al diagnóstico, claro, de que es porque no hay una prueba, porque no hay una prueba de laboratorio, una prueba de radiológica, es un diagnóstico clínico, y siempre cuando hay un diagnóstico clínico las cosas se complican. Eso quiere decir un diagnóstico a través de las conversaciones con los pacientes, claro, a través de lo que se llama anamnesis. Por lo tanto, si el paciente dice me duele aquí, uno tiene que anotar dolor en tal parte. Si el paciente dice siento que me tirita esta parte, también. De tal manera que es lo que dice el paciente, pero no hay ningún examen en este momento, ni tanto sanguíneo, ni de otro procedimiento que se pueda decir usted tiene COVID prolongado. No. Pero lo que es claro es que en distintas unidades clínicas y en distintas unidades, digamos, de análisis más básico, biomédico, tenemos pacientes. O sea, es un hecho de la causa que tenemos pacientes cuyo diagnóstico es COVID prolongado, y nosotros estamos viendo a varios de ellos que tienen un curso distinto. Hay algunos que mejoran después de algunos meses, tenemos pacientes que se han recuperado totalmente, sin embargo hay otros que habiendo adquirido la infección el año 2021, el año 2020 y habiendo permanecido con síntomas, todavía permanecen con síntomas. Ahora, en general, el síndrome va mejorando en el tiempo, pero no en todos los pacientes que lo sufren. ¿Esa mejoría que ocurre en el tiempo se debe a una regulación de esta disregulación que hubo inicialmente del sistema inmune? Lo que creemos es que hay dos cosas que están dando vuelta y probablemente las dos sean ciertas. Una, que hay algunas personas en que el virus permanece latente, ¿sí? ¿No? Ana, hay distintas evidencias, todavía no totalmente concluyentes, en que hay algunas personas que se ha demostrado que el virus permanece en algunos tejidos mucho más tiempo que el que finaliza su sintomatología aguda, ¿sí? Que el fin del COVID-19 agudo. Esa es una pata. La otra pata es que esta desregulación de la respuesta inmune en algunos sujetos que ya tienen su sistema inmune ahí medio ahí, ¿sí? Les pega un buen chicotazo al sistema inmune que estaba ya medio y lo desregula totalmente. Y bueno, eso es lo que... Por eso creemos que el COVID-19 o sea, el SARS-CoV-2 que nos estamos nosotros exponiendo todos los días nos estamos exponiendo.
y las vacunas que se están recibiendo las personas mayores han ayudado a regular el sistema inmune. En modo, digamos, de la comunidad social. Pero sí hay pacientes que todavía mantienen esto. Y desde el punto de vista, como usted tiene una beta social, digamos, de ex senadora universitaria, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de salud pública, ¿cómo se puede, en pocas palabras, ayudar, fomentar el conocimiento respecto de esto, hacer que las ISAPRES, que FONASA, que las entidades de salud reconozcan esto como una enfermedad? Yo creo que lo primero es que la comunidad, los profesionales de la salud reconozcan este problema. Y para los profesionales de la salud hay una barrera que hay que pasar, y es que la salud, y uno también se los pasa a los pacientes, todas las patologías tienen solución, y eso no es verdad, ¿sí? O sea, no toda la enfermedad tiene un tratamiento, y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizar y que los pacientes también tienen que interiorizar, ¿sí? Entonces, yo creo que en el proceso de salud hay dos hitos importantes para los pacientes, que lo he estado viendo yo. Primero, que uno le diga, mira, usted tiene esto, usted no se está imaginando estos síntomas. A usted tiene esto, le pasa esto porque usted tiene esto. Entonces, llegar al diagnóstico, yo creo, sinceramente, a estas alturas del partido, que es parte del tratamiento, ¿sí? Parte del tratamiento que al paciente le digan, usted tiene esto, eso lo deja mucho más tranquilo. Claro. Y parte del tratamiento también es que uno les diga, mira, les explique si los pacientes son personas que son inteligentes, ¿no? Uno no los tiene que tratar como guagua, ni como mascotas, ¿no? Es la medicina paternalista. Exactamente, entonces uno tiene que explicarles, mira, esto está acá, estamos recién conociendo el virus, no tenemos todavía todas las respuestas. Yo te puedo decir ciertamente que esto es lo que te pasa, pero no puedo darte tratamiento porque todavía, lamentablemente, para el COVID persistente, ni para muchos síndromes postinfecciosos, hay tratamiento disponible, que no ser el tratamiento sintomático, digamos. Y tú que has entrevistado a tantos pacientes con este síndrome, ¿cuál es la respuesta de ellos? Cuando tú les explicas esto, ¿qué sensación, qué les queda? ¿Cómo quedan? O sea, yo creo que lo primero es un alivio, porque muchos de estos pacientes son pacientes que en la estructura de salud chilena, donde, bueno, ahora está cambiando esto, fortaleciendo fuertemente la atención primaria de salud, la estructura en general chilena que hemos tenido durante estos últimos años, 30, 40 años, es una salud que se ha enfocado en el especialista. Entonces, si a ti te duele la guata, tú vas al gastroenterólogo. Si tienes tos, vas al broncopulmonar. Bueno, eso es un desastre, porque en el fondo no hay un médico general que te vea completo, ¿sí? Entonces, estos pacientes en general son policonsultantes, no tienen un médico tratante, porque no hay ningún médico, si el broncopulmonar no le encuentra nada de tos, lo deriva al nefrólogo, al gastroenterólogo. Eso es fatal para la salud, ¿sí? Un paciente es un ente, es una unidad, ¿sí? Y por lo tanto, yo creo fuertemente que una de las cosas más importantes es que los profesionales de la salud entiendan esta cosa. COVID persistente existe, hay que decirle a los pacientes que lo más probable es que ese sea el diagnóstico. Es un diagnóstico de descarte, por lo tanto un diagnóstico difícil, y que no tiene tratamiento hasta ahora. Y que tiene base científica también. Exactamente, no es una idea hippie, claro, ni nada por el estilo, claro. ¿Sí? Y la otra cosa importante es que esto debe ser un llamado a atención para que el sistema de salud, tal como se ha expuesto por la ministra, ¿cierto?, que ha sido muy clara en eso, en decir de que hoy día el sistema de salud chileno tiene que fortalecer la atención primaria de salud, y por eso todos los esfuerzos han sido para asegurar una atención, digamos, del 100% de la población en la atención primaria de salud y fortalecer ese sistema. Muy bien, fantástico. Me quedó sumamente claro. Espero que a ustedes también les haya quedado de la misma forma, porque en realidad este tema es complejo y la doctora lo ha explicado de manera muy básica, pero muy clara. Y por lo tanto le agradecemos enormemente la presencia, doctora Mercedes. No, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Se pasó nuevamente y nos veremos con ella en otro capítulo. La invitaremos próximamente en otro capítulo para hablar de otros temas en neurología y algo más. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y
están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más. El remanente de Copeuch es un beneficio que nos une, porque lo hacemos entre todos y para todos. Cuando Patricio tiene su primer depa con el crédito hipotecario, colabora para que Laura reciba su remanente. Cuando Laura aumenta su ahorro en cuotas de participación, colabora para que Juan también pueda recibirlo. Si Juan contrata un crédito de consumo para cumplir sus metas, también colabora con el remanente de todos. Y cuando Sofía abre una cuenta vista, su aporte ayuda a que este beneficio cooperativo siga creciendo. Cuando todos preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye para todos. Conoce más sobre el remanente 2025 en copeuch.cl. A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo cambia y necesita más apoyo para sentirse y mantenerse fuerte y saludable. ¿Sabías que después de los 50 la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente y la salud ósea, muscular, visual e inmunológica requiere atención especial? Infor Pro Senior ha sido formulado especialmente para adultos mayores de 50 años, ofreciendo una combinación clave de vitaminas, minerales, probióticos y luteína para apoyar un envejecimiento saludable. Vitamina D y calcio, fundamentales para mantener fuertes nuestros huesos. Por supuesto, importante la vitamina B12 y el hierro, que nos ayudan a combatir el cansancio y por supuesto la fatiga. También zinc y selenio, que refuerzan nuestro sistema inmune. Y además, no podemos dejar atrás al Bacillus coagulans, probiótico, que mejora nuestra digestión. La luteína, por su parte, protege la visión del desgaste que está asociado al avance de la edad. Con Infor Pro Senior, las personas mayores pueden mantenerse activas, con energía y con una salud integral cada día. Participa en la trivia de Doctor en Casa respondiendo la alternativa correcta. ¿Por qué estornudamos? A. Para eliminar alguna partícula extraña que entró en la nariz. B. Para eliminar la mucosidad de las vías respiratorias. C. Por irritación en la mucosa de la nariz. D. Todas las anteriores. ¿Ya tienes la respuesta correcta? Y en Doctor en Casa vamos a hablar de luxación de hombro. Nos acompaña el doctor Cristian Domínguez, traumatólogo. Muchas gracias, Cristian, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. ¿Por qué se produce una luxación de hombro? Mira, partamos un poco de la base. El hombro es inestable de por sí. Creo que lo comentamos la última vez. La última lo comentamos, sí. Entonces se sostiene básicamente por los ligamentos y la estructura ósea no le da mucho soporte, a diferencia de la cadera, que se soporta así, hueso con hueso. Claro. El hombro es así. Entonces, frente a algunos deportes o condiciones en donde nos expongamos a movimientos bruscos, sobre todo en esta posición, el hombro puede escaparse a través de la rotura de los ligamentos. Correcto. Hacia adelante, porque la mayoría de las luxaciones son anteriores, como se llama. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de energía o qué movimiento podría precipitar el que se salga del hombro? Caídas de mediana energía, como te decía recién, en esta posición. En esa posición, correcto. Y los ejemplos más típicos son deportes de contacto como el rugby. Ya. En el rugby, en el gesto del tackle, es el gesto deportivo más maligno para que se salga el hombro, por decirlo así. Correcto. Muchos pacientes les ocurre también jugando fútbol, ¿ya? En las caídas con el brazo abierto, por ejemplo, nadando en el mar. Cuando hay olas muy grandes, uno está tratando de nadar y la ola te pega en contra. Exactamente. En el fondo, para que entienda la gente, esta posición, donde tengamos una fuerza hacia atrás con el brazo acá, es un riesgo de luxación. ¿Hay algo que puede predisponer esto? Por ejemplo, personas que son más laxas, que tienen menos musculatura, no sé. ¿Hay cosas que podrían predisponer esto? Sí, efectivamente, uno de los factores de riesgo de la luxación y de la reluxación es la hiperlaxitud, ¿ya? Correcto. La hiperlaxitud, no sé si lo has tratado antes en el canal, pero es cuando las personas genéticamente, el colágeno, que es lo que conforma las fibras de los ligamentos, de fábrica, como decimos nosotros, es más elástico. Por lo tanto, nuestros ligamentos, que son nuestros topes, para que no se escape la articulación, son más flexibles y ceden más fácil. Correcto. O sea, podría haber, ¿no es cierto?, en eso una predisposición como para poder tener esto. Exacto. Ahora,
cuando una persona se luxa, ¿qué hacemos? Porque muchas personas a lo mejor le va a tocar o les tocó en algún minuto y es bien traumático que la persona que está con la luxación con el brazo afuera duele. Sí. Exactamente. Buena pregunta. Mira, no es tan difícil darse cuenta que el paciente está luxado. Como dices tú, el brazo queda bloqueado y muy doloroso. Si uno lo descubre, el paciente o a la persona, se ve un grado de deformidad, no se ve un hombro normal. Si la atención médica profesional está a la mano, por decirlo así, cerca, estamos en una ciudad donde hay centros de atención, lo mejor es derivarlo, sin tocarlo. No hacer nada. No hacer nada. Ya. Porque en la maniobra de tratar de poner el hombro adentro, que de partida hay que conocerla, podemos, si la hacemos de una manera equivocada, podemos generar más lesiones. Más daño. Por lo tanto, si estamos en un lugar que tenga tensión, derivarlo. ¿Le pongo un cabestrillo, el brazo, cómo le pongo algo? Lo dejo Tratar de que tenga un sostén en el brazo. ¿No es cierto? Apoyarlo. Si tuviera un cabestrillo, una polera, algo eso, que quede de sujeción al brazo. Exacto. Correcto. Y de ahí servicio de urgencia, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y después, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Hablemos del backstage del servicio de urgencia. Cuando llega el paciente, ¿qué pasa después? Bueno, ¿Qué se hace? En el servicio de urgencia lo que se va a hacer es evaluarlo. Como te decía recién, es muy fácil, entre comillas, darse cuenta de que está luxado y se hace un estudio imagenológico. Correcto. Radiografía que confirma esta luxación. Si la confirmamos, el médico de urgencia en general están capacitados para hacer la maniobra de reducción, que se hace con sedación y analgesia para que el paciente no tenga dolor. Correcto. ¿Ya? Y la misión es volver el hombro a su posición. Y eso ojalá en el mundo ideal tiene que ocurrir en las primeras 6 horas. Claro. Expliquémosle a las personas por qué es importante la rapidez de este procedimiento de, ¿cómo se llama?, de volver el hombro a su lugar. Sí, eso es importante por varios factores. Uno es porque la articulación, al estar desencajada, por decirlo de alguna manera, está sometiendo todas las estructuras blandas, los ligamentos, los tendones, a una tensión que no corresponde, porque está fuera de su posición. Además, hay una presión de un hueso contra el otro y se empiezan a generar lesiones óseas. Correcto. Y ya si se espera mucho, el cartílago, que es el recubrimiento de la articulación, se nutre del líquido sinovial y se nutre de una articulación que esté en movimiento. Si esta articulación está trabada fuera de su lugar por mucho tiempo, eso también hace sufrir el cartílago. Exacto. Y podría tener consecuencias a largo plazo. A largo plazo. ¿Qué pasa con las personas que se luxaron el hombro y que después, con cualquier movimiento, levantar una maleta, sacar algo de atrás del auto, ¡pam!, se les vuelve a salir el hombro? Oye, con esta de armas mortales, viste que se pega en el... Mel Gibson, que se... Claro. Sí, eso es lo que nosotros llamamos una inestabilidad recidente, que es distinto luxarse una vez que en repetitivas veces. Nuestro objetivo como tratantes y como especialistas es no tener ese tipo de pacientes. Ojalá no existieran, porque cada luxación genera daño. ¿Ya? Correcto. Esto ya es más detallado, pero frente a un primer episodio uno puede tener una conducta de kinesiología, etcétera, en un perfil de paciente. Pero en un paciente que es repetitivo, como dices tú, sacando una cosa, una maleta, exacto. Ese paciente tiene indicación de cirugía. Tiene que operarse. Tiene que operarse porque no hay otra manera para que esto se estabilice. Si esto ya es repetitivo, va a seguir siendo repetitivo. Y eso genera daños a corto, a mediano y a largo plazo. Correcto. Ahora, el operar depende también de la actividad que hace, de la edad que tiene. ¿Hay algunos factores que se van conjugando ahí como para tomar la decisión? Sí, tenemos varios factores de riesgo, como te dije antes, y factores que nos hacen a nosotros tomar la decisión de cuándo operar. Correcto. Sobre todo en el primer episodio. Ahí es donde muchos no se operan y hay un grupo que sí se opera, aunque se le haya salido una sola vez, porque tienen muchos factores que van a favorecer de que eso ocurra sí o sí de nuevo. Claro. Y eso es lo que no queremos. Claro. Y más si eso es una fractura, por ejemplo. Sí, si bueno, eso ya es es otro tema. Sí. Y después el criterio entonces para las personas que se luxan por segunda o tercera vez. No. En general, porque en medicina tú sabes que no hay blancos ni negros, pero en general la inestabilidad recidivante, o sea, 2 o 3 episodios, es quirúrgica en cualquier paciente. Ya. Porque eso va a seguir ocurriendo. Y a cualquier persona, aunque... más simple, un paciente que se le ha salido 3, 4, 5 veces ya no necesita ser deportista para tener problemas. Se le va a salir durmiendo. Permanentemente, exactamente. Durmiendo, que a los pacientes los aterroriza eso. Sí, pues imagínate. Pero, una pregunta, Cristian, para que le aclaremos a la gente, ¿qué otras articulaciones se podrían luxar también? Porque hablamos del hombro y tú nos describías, ¿no es cierto?, que las características que tiene esta articulación. ¿Qué otras articulaciones se luxan en el cuerpo? Todas tienen la susceptibilidad de luxarse y existen las luxaciones de todas. De todas. ¿Ya? Hay otras
hay algunas muy poco frecuentes. Por ejemplo, lo que dije recién de la cadera, claro, exactamente, está muy contenido un hueso con el otro. ¿Existe la luxación? Sí, pero en contextos de traumas de alta energía, correcto, atropello, accidente en moto. Exactamente. Pero hay otras articulaciones como el codo, vecino del hombro, claro, que también se luxa con caídas jugando fútbol, es muy frecuente. Claro. La rodilla también se puede luxar, pero son traumatismos de altísima energía. Los dedos, las manos. Muy frecuentes. Exactamente. O sea, hay articulaciones que se pueden luxar más frecuentemente, sí, ¿no es cierto? Y tenemos que tener atención. Sí, pero el hombro es por lejos la campeona. Sí. La campeona. Oye, y si una persona se luxa y se luxa de repetición, y a lo mejor hoy día está viendo el programa y dice, no, si yo a lo Mel Gibson me pongo el hombro y sigo para adelante, todo, ¿qué le podría pasar a futuro? Súper importante, porque existen siempre esos pacientes Mel Gibson, es que ellos pueden hacer su vida reduciéndose el hombro, claro, pero lo que quizás no saben o nadie se lo ha explicado es que cada episodio de luxación va gastando el cartílago, que es este recubrimiento de la articulación. Claro. Y lo que se sabe y se ha visto históricamente es que el término final de una inestabilidad que no se trató es la artrosis. El problema es que como esta patología en general es de pacientes jóvenes, nos vemos entonces enfrentados a una artrosis de hombro en un paciente joven. Que eso es un problema grande porque la artrosis no tiene solución más que un reemplazo protésico. Exacto. Y ponerle una prótesis, reemplazar toda la articulación a alguien joven, no es la idea. Claro. Entonces, en el fondo el mensaje es, si tienes luxaciones a repetición del hombro o otra articulación, hay que consultar al doctor, hay que ir al traumatólogo para ponerle solución, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, Cristian, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecemos a METS también, donde tú estás ahí activamente trabajando, el que pueda estar con nosotros. Y además tú eres una persona muy conectada también en las redes sociales, así que nos gustaría que nos dieras tus señales para que la gente también te pueda seguir. Sí, yo estoy con mi cuenta de Instagram, @Dr. Cristian Domínguez. Perfecto. DR Cristian Domínguez, para que me sigan ahí. Estos temas los explico en general con un poco más de detalle, imágenes. Buenísimo. Y para que complementemos la información. Muy interactivo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa. No se separe la sintonía, ya volvemos con más programas. El remanente de Copeuch es un beneficio que nos une, porque lo hacemos entre todos y para todos. Cuando Patricio tiene su primer DEPA con el crédito hipotecario, colabora para que Laura reciba su remanente. Cuando Laura aumenta su ahorro en cuotas de participación, colabora para que Juan también pueda recibirlo. Si Juan contrata un crédito de consumo para cumplir sus metas, también colabora con el remanente de todos. Y cuando Sofía abre una cuenta vista, su aporte ayuda a que este beneficio cooperativo siga creciendo. Cuando todos preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye para todos. Conoce más sobre el remanente 2025 en copeuch.cl. Seguimos en Doctor en Casa y vamos a hablar de la epilepsia. En algunos programas nosotros hemos tocado este tema. Vamos a volver sobre esto y vamos a hablar de la epilepsia refractaria. Ese concepto queremos que usted también lo conozca y lo aprenda hoy día en Doctor en Casa. Estamos hoy día con la doctora Kerima Acevedo. Kerima, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Doctora neuróloga del área infantil, ¿no? Así y presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Así es. Un honor tenerla acá, doctora querida. Muchas gracias. Antes de meternos en profundidad en este tema, que es un tema extensísimo, donde se puede hablar de verdad días de esto, nos gustaría que la gente entendiera un poquito más el concepto de la epilepsia y después entramos en profundidad, ¿te parece? Claro, yo creo que es bien importante entender que cuando uno habla de epilepsia hay que hablar de las epilepsias. Correcto. Porque son de muchos tipos. Hoy día vamos a hablar en especial de la epilepsia refractaria o las epilepsias refractarias, que son 1/3 más o menos de las epilepsias. Nosotros hemos acuñado un lema muy bonito en la Liga que dice: la epilepsia no te detiene, porque Correcto. queremos transmitir la parte positiva, porque siempre se ha asociado la epilepsia como a discapacidad, a que no puedes lograr tus metas en la vida, y por eso que por años ha sido una enfermedad oculta, y porque las personas no pueden trabajar o te consideran diferente. Y la verdad que eso
no es así para la mayoría de las personas. Y ese es el mensaje que estamos tratando de trabajar, no solo nosotros, sino que también las agrupaciones de pacientes. Correcto. Pero lamentablemente existe un grupo de personas, de pacientes y de familias que viven también la otra cara de la moneda, que es más dolorosa. Y esa es la epilepsia refractaria, y se refiere a los pacientes que, a pesar de recibir tratamientos bien indicados, han fallado a más de 2 medicamentos usados solo o en combinación, u otras terapias como pueden ser la dieta cetogénica o incluso la cirugía, y que siguen con crisis epilépticas. De acuerdo. Es decir, el concepto refractaria es cuando has usado 2 alternativas terapéuticas y has fallado en esas 2. Exactamente. Y en ese sentido, con las familias como Liga Chilena contra la Epilepsia y también con las sociedades médicas que trabajan en neurología y en epilepsia, estamos trabajando muy fuertemente la campaña Epilepsia Refractaria al GES. Correcto. ¿Y por qué? Porque el GES, que es, ¿no es cierto?, las garantías explícitas de salud que cubren la epilepsia, no cubre la epilepsia refractaria. Y la epilepsia refractaria es una epilepsia muy cara. Correcto. ¿Por qué? Porque son los pacientes que necesitan usar más medicamentos que son más costosos, acceder a otro tipo, ¿no es cierto?, de terapias que a veces no están disponibles en Chile. ¿Dispositivos, por ejemplo? Por ejemplo, dispositivos como puede ser la cirugía. Se usaba mucho el estimulador vagal, todavía se está indicando, pero tenemos nuevos dispositivos como pueden ser el estimulador cerebral profundo, que es muy caro, se han puesto muy poquitos en Chile. O también la cirugía de epilepsia, que es algo costoso y que debe indicarse precozmente, y para eso hay que estudiar a los pacientes. Tenemos que acceder a resonancias magnéticas cerebrales que requieren a veces tecnologías más avanzadas, o en el caso de los niños requieren anestesia, y eso tiene una larga lista de espera. Entonces necesitamos que el Estado, ¿no es cierto?, se ponga la camiseta y también provea de otros cuidados, como puede ser kinesioterapia, terapia ocupacional, ¿no es cierto?, y un montón de cosas que las familias necesitan, y muchas veces personas de la familia, generalmente las madres, se transforman en cuidadoras. Y eso significa no poder trabajar y bloquear una parte de su vida para cuidar de quien necesita más. Que de nuevo, quiero recalcar, no son todas las epilepsias, pero sí es la realidad para un 30% de las personas que viven con epilepsia. Tú hablabas, dentro de lo que me señalabas, hablabas de tiempo. Y en muchas cosas en la medicina el pronóstico es mejor si hacemos el diagnóstico más temprano y partimos con la terapéutica. Cuéntanos un poquito del tiempo dentro de la epilepsia, el factor tiempo. Bueno, el tiempo es importante en el sentido de que la epilepsia refractaria tiene muchas causas. Como en todas las epilepsias decimos, bueno, hay causas genéticas y están lo que se llaman las causas estructurales. Entonces ahí quienes trabajamos en epilepsia, dentro de todo el equipo médico, vamos a buscar estas causas que pueden ser secundarias habitualmente a una malformación cerebral, ya sea a lo mejor una malformación grande, muy grosera, que es fácil de diagnosticar, o también otras que son un poquito más sutiles, que son lo que se llaman las displasias corticales, que son células o grupos de células del cerebro mal ubicadas, o una que conocemos y que es muy típica, que se llama la esclerosis hipocampal, que se ve en los adultos, y especialmente en la esclerosis hipocampal, pero también en las displasias. Mientras antes diagnostiquemos esta malformación y nos demos cuenta que es susceptible de corregirse con una cirugía, el pronóstico va a ser mejor. O sea, antes vamos a lograr que ese paciente se mejore, se reincorpore, ojalá, a una vida activa, normal y productiva, y pueda, ¿no es cierto?, retornar a estudiar o a trabajar, y ese cuidador o cuidadora que lo está acompañando también recupere un curso de vida más normal. Y lo interesante es que tenemos médicos formados para hacer este diagnóstico, tenemos cirujanos formados para hacer esa cirugía, pero nos faltan más pabellones, nos faltan máquinas para poder realizar lo que se llaman los videomonitoreos. Entonces ahí es donde tenemos una tremenda necesidad. Entonces, Kirima, con todo lo que tú me estás señalando, tenemos el recurso humano, los profesionales disponibles, médicos y profesionales del área de la salud que están en un muy buen nivel de capacitación para poder hacer esto. Tecnología disponible, y lo que nos faltan son los recursos. Entonces aquí la ecuación no cuaja o no cierra porque faltan recursos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la Liga Chilena contra la Epilepsia, que es una corporación privada sin fines de lucro, tiene un programa
de apoyo de cirugía. Y cuéntanos eso, entretenido ya. Nosotros en forma gratuita ayudamos a pacientes a operarse, tenemos convenios firmados. Actualmente hemos estado operando pacientes en el Hospital Sotero del Río. El Sotero del Río es un hospital de referencia para operar pacientes en el sistema público. El Instituto de Neurocirugía también opera pacientes, pero en el instituto también tienen que competir en los pabellones con los tumores cerebrales, con los accidentes vasculares, con los aneurismas. Con una agenda llenísima. Y hay otros hospitales en los que también están haciendo cirugía. Están haciendo algunas en el Hospital Guillermo Grant en Concepción, están probando también en Puerto Montt, en el Hospital Van Buren, pero todos leímos las noticias de lo que ha pasado con los presupuestos, por ejemplo, el Hospital Van Buren. Yo no soy política, yo no asigno presupuestos, pero obviamente... Pero es la realidad, es lo que se ve, exacto, ¿no? Y este es un grupo en el que hay pacientes que podrían beneficiarse muchísimo en su calidad de vida. A lo mejor no mejorar la epilepsia, pero disminuir las crisis, tener una vida mejor y más feliz. Correcto, exactamente. O pacientes que podrían quedar completamente curados de su epilepsia. Imagínate. Cuando hablamos de una epilepsia refractaria, y esta epilepsia refractaria no recibe el tratamiento adecuado en el tiempo, ¿se profundiza? ¿Se hace más grave? ¿Es más difícil poder revertirla o controlarla? Sin duda que sí. Siempre uno como neurólogo a los pacientes le preguntan, bueno, a mi hijo, a mi hija, yo que trabajo con niños, ¿se le va a morir el cerebro con una crisis? Y uno le dice, no, eso no va a pasar. No hay un número mágico en el que uno le pueda decir a la persona, mire, después de 5 crisis, 3 crisis, 2 crisis o tantos minutos. Entonces yo le digo, son muchas crisis, con muchas heces. Pero los pacientes con epilepsia refractaria sí tienen muchas crisis con muchas heces. Entonces si nosotros, ya sea por cirugía o porque contamos con mejores medicamentos que no están disponibles en Chile, los vamos a poder ayudar. Entonces existen medicamentos que son muy costosos, que son para grupos a veces reducidos. Escuchamos, ¿no es cierto?, que existe esta federación de, digamos, de enfermedades poco frecuentes para los cuales se aprobó una ley hace poco tiempo. Entonces resulta que finalmente la economía de las farmacias se mueve, ¿no es cierto?, por el mercado. Pero resulta que hay medicamentos que, entre comillas, rinden poco trayéndolo para pequeños grupos de pacientes. Pero de nuevo aquí hay un rol del Estado. Si el Estado fuera capaz de importar esos medicamentos para pequeños grupos de pacientes, bueno, realmente haríamos un beneficio tremendo para ellos. Exactamente. Me gustaría, hacia el cierre del programa, hablar un poquito de la Liga Chilena, a quien tú representas hoy día en este programa, y contarnos un poquito de los beneficios que tiene la Liga, de cómo las personas se pueden acercar a la Liga, de dónde están como Liga. Perfecto. Bueno, respecto a esto de los medicamentos, por ejemplo, sí hay un beneficio para los pacientes con epilepsia refractaria en que nosotros ayudamos a importar dentro de lo que permite la ley estos medicamentos. Como decía, somos una corporación sin fines de lucro. Tenemos farmacias a lo largo de todo Chile, tenemos 16 farmacias y estas están abiertas a todo público. Cualquier persona puede ir a comprar cualquier medicamento y hemos ido creciendo a lo largo del tiempo. No solo tenemos, digamos, medicamentos para la epilepsia, para la línea neurológica, hemos ido creciendo y hay desde antibióticos, hormonas, tratamientos para el crecimiento, etcétera, etcétera. Y también puede alguien acercarse y decir, sabe que a mí me interesa que tengan esto y vamos a estudiar y lo vamos a tener. Si ustedes van a comprar a la Liga, yo digo, nos ayudan a ayudar. Porque con esa compra que ustedes hacen, nos ayudan a financiar los programas de cirugía, a dar beneficio en descuento para pacientes que tienen epilepsia y pueden comprar medicamentos que no están en el GIES. Tenemos un laboratorio para hacer electroencefalografía, de nuevo, para pacientes que requieren ayuda. Y hacemos educación gratuita en epilepsia a lo largo de todo Chile. Y eso es para cualquier persona. Alguien está en el trabajo y le interesa aprender, puede pedirnos un curso en la universidad, en cualquier parte, en los jardines infantiles, y proveemos todo esto sin costo. Qué maravilla. Doctora Acevedo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Felices de tenerla en Doctora en Casa y felices de poder compartir en otras oportunidades temas como este, o temas también de promoción de la Liga, donde ustedes quieran aparecer acá y poder hablarle a las personas. Encantadísimo. Nos sumamos a la campaña de crecimiento que tienen ustedes de corazón. Muchas gracias. Pues, Epilepsia Refractaria del GIES. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos en Facebook, nuestra página web y trabajando también con las corporaciones y asociaciones de pacientes.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros seguimos avanzando con Doctor en Casa. Recuerde que tenemos muchos consejos para usted. Recuerda además seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajito ahora. Ahí Andrés las va a poner. Pausa y regresamos. Este invierno luce tu mejor sonrisa con el cupón dental de Doctor en Casa. ¿Quieres una sonrisa sana, brillante y sin gastar una fortuna? Por solo $39.990 te llevas un completo pack dental que incluye todo esto: diagnóstico integral, limpieza profesional con D-Star traje ultrasónico, pulido coronario, radiografías panorámicas. Además, fluorización para prevenir caries y una clase personalizada de higiene bucal. Todo esto con un ahorro de más de 300.000 pesos. Y lo mejor, puedes agregar a un ser querido por solo $19.990. Perfecto para regalar salud y sonrisas para este invierno. Disponible en las mejores clínicas del país. Hoy la nutrición también puede ser deliciosa, sí, como lo escuchas, porque las gomitas funcionales de Infor Pro son una forma práctica y sabrosa de cuidar tu salud. Infor Pro Beauty con biotina y vitaminas para cabello, piel y uñas. Infor Pro Vitaminas, multivitamínico diario para energía y darte mucho bienestar. Infor Pro Probióticos, que mejora la digestión gracias al Bacillus coagulans. Infor Pro Vitamina D, ideal para huesos y para fortalecer tu sistema inmune. Infor Pro Dreams, con triptófano para un descanso mejor. Infor Pro Sport, creatina, potencia tu rendimiento físico. Infor Pro transforma tu rutina diaria con suplementos ahora deliciosos que se adaptan a tu estilo de vida. Mantente activo, fuerte y lleno de energía todos los días con Infor Pro, con vitaminas y minerales esenciales que fortalecen tus defensas, mejoran tu rendimiento y cuidan de tu bienestar. No importa tu edad ni tu estilo de vida, siempre hay un Infor Pro para ti y tu familia. Encuéntralo en las principales farmacias del país. Infor Pro, el multivitamínico para todos. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud, solo el 1% de los chilenos llegará a la vejez con una dentadura completa. Además, reveló que en promedio a los chilenos les faltan 12 piezas dentales, mientras que a las personas mayores de 65 años que viven en sectores rurales tienen en promedio 9 de 32 dientes. Y para hablar de este tema estamos con el doctor Mauricio Prada, él es cirujano maxilofacial. Bienvenido al programa, Mauricio. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mauricio, entendemos que es un problema, ¿no es cierto?, la dentición hoy día en nuestro país, en el mundo, y hablamos de los implantes dentales. Sería súper interesante primero definir lo que es un implante dental, cómo se realiza y las nuevas técnicas que existen respecto a esto. Ahora es súper importante dejar eso bien claro porque hay muchas personas que creen que ponerse una corona sobre un diente es un implante. Claro. Y ese es uno de los malos conceptos que hay como tal. Muchas veces, no, pero yo tengo un implante, doctor, y resulta que le prepararon un diente para ponerle una corona y en realidad no es un implante. Correcto. Los implantes dentales tienen más de 40 años que el doctor Per Inge Brånemark en Suecia hizo un estudio. Él no estaba buscando para nada poner implantes, él estaba haciendo un estudio sobre microcirculación. Y por serendipia, como muchas cosas en la medicina, descubrió que el titanio se pegaba al hueso. Fue un hallazgo ahí. ¿Verdad? Fue un hallazgo terrible, mente bueno para mucha gente. Claro. El primer paciente de él fue su perro, lo operó, le pusieron unos tornillos, funcionó bastante bien. Yeah. Hay fotos de eso que es bien gracioso. Y hoy en día hemos perfeccionado el tema hasta poder llegar a poder rehabilitar pacientes con atrofias maxilares severas, donde podemos utilizar implantes que van, en realidad son tornillos, que van al hueso, que bajo un fenómeno que se conoce como osseointegración, en el cual el hueso toma el tornillo como parte de tu organismo, así como un trasplante de cadera, claro, o cualquier tipo de este tipo de prótesis funcionales. Lo mismo ocurre en la boca y bajo ese concepto podemos, bajo esos tornillos,
utilizar prótesis fijas a todos esos tornillos, como una herradura pegada a todos con los dientes y que el paciente pueda funcionar de una manera adecuada. Exacto. Ahora, tú hablabas de la osteointegración, entonces ahí el factor de la calidad del hueso es importante. Súper importante, y la evaluación de los pacientes también. Y ahí te encuentras con hueso de buena calidad, regular o mala calidad. Mira, normalmente cuando definimos cosas importantes en la boca de los pacientes, la gente cree que perder el diente solamente pierde el diente. Claro. Pero pierde también el hueso de soporte, que es el hueso alveolar, y el tejido periodontal, la encía que lo acompaña. Entonces tú ves que los abuelitos con el tiempo, cuando pierden los dientes, tienden a tomar esta fascia. Claro, exactamente. Es porque se acabalga la mandíbula sobre el maxilar superior, porque al haber una reabsorción ósea tan grande, los maxilares se acabalgan porque se pierde una cosa que es la dimensión vertical, y es la altura que tenemos dada por los dientes. Correcto. Entonces, lógicamente que esa calidad de hueso en la que podíamos trabajar al perderse los dientes, y gente que usa prótesis durante muchos años, y el uso de esas prótesis también, ¿qué hace? Va machucando ese hueso remanente, y es un hueso que no tiene estímulo, porque no está estimulado en función. Y acuérdate que los huesos funcionan con estímulos en función. Entonces, el factor tiempo es importante acá. Después de la pérdida de una pieza dental, ¿no es cierto? Si pasa mucho tiempo. Tratamos hoy en día casi que cuando nos diagnostican que un diente hay que sacarlo y poner inmediatamente el implante. Perfecto. En los casos que se puede lo hacemos, que no son los mayores, pero la gran mayoría de los que me llegan a mí son pacientes con maxilares atróficos muy, muy severos, que han perdido los dientes o por accidentes, o secuelados de cáncer, o simple y llanamente porque han usado prótesis durante muchos años de su vida, o han sufrido accidentes o enfermedades periodontales realmente catastróficas que hacen que los dientes se pierdan rápidamente. Mauricio, cuando no te encuentras un buen terreno fértil, un buen hueso, un buen stock de huesos, entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el camino? Mira, durante muchos años nos encargamos de hacer cirugías muy grandes, yo creo que para poder hablar con los demás doctores de lo grandes que hacemos las cirugías, en donde hacíamos unos colgajos enormes, poníamos injertos de hueso de la costilla, de la cresta ilíaca, y teníamos a los pacientes casi un año sin poder usar nada. Y resulta que este hueso de la maxilar, que está muy atrófico, no podemos pretender que nutra un bloque de hueso que viene de otra parte. Exactamente. Entonces terminábamos al final con unas grandes pérdidas de tiempo, de esperanza para el paciente, y en el fondo teníamos muy bonitas fotos de los injertos, pero no teníamos el resultado que queríamos. Correcto. Hace mucho tiempo también se diseñó una técnica que es de implantes cigomáticos, que son unos implantes que vienen al hueso malar. Esos implantes tenían un problema y era que salían por la mitad del paladar, entonces eran muy incómodas las prótesis. Mucha gente me decía, uy, ¿sabe qué, doctor? Yo prefiero no usar, no sé, esto no me funciona porque es horrible para hablar. Claro. Hemos ido variando la técnica, es tanto así que yo he desarrollado una técnica que hoy en día estamos yendo a contarle a doctores en diferentes partes del mundo esta técnica de implantes cigomáticos. Lo hicimos con una empresa y con un estudio de la Universidad de Bari y de Chieti en Italia. Y la llamamos técnica telescópica porque estamos haciendo el abordaje para llegar al hueso con diferentes fresas, desde muy cortitas hasta muy largas, para poder poner los implantes en una posición adecuada desde la parte protésica. Entonces, estos implantes ya no salen por la mitad del paladar, sino salen donde tienen que salir, que es en el arco dentario, y el paciente no tiene ninguna incomodidad y funciona muy, muy bien. Mauricio, expliquémosle a la gente lo que es cigomático, porque ahí se nos quedaron están algunas ahí, esperando que... Fácil, en los huesos de los pómulos tenemos la mejor cantidad de material óseo remanente, ¿no es que es un hueso de la misma formación como tal, desde que genéticamente nos estamos formando, viene del mismo arco branquial, tiene las mismas características como tal, y eso nos permite tener un proceso de integración muy similar al del alvéolo. Te anclas más arriba. Exactamente, son unos implantes mucho más largos. Cuando yo les muestro fotos a los pacientes de donde van, me miran como al lado del ojo. Efectivamente tiene muchas contraindicaciones. Nosotros también hoy en día, antes de operar un paciente de estos, imprimimos la cara en 3D. Tenemos una impresión previa de ese paciente donde hacemos una primera cirugía en la impresión y ya vamos con el paciente con un grado de seguridad mucho mayor. Correcto. ¿Estos implantes son únicos? ¿Puedes implantar 2 piezas, 3 piezas? ¿Hasta dónde te permite? ¿Qué flexibilidad tienes? Mira, normalmente los implantes cigomáticos están en el último consenso internacional, se deben usar para pacientes con arcos completos, para todo un maxilar. ¿Por qué? Porque debes tener uno en un lado y otro en el otro para que las fuerzas se anulen. Acuérdate que los vectores de fuerzas cuando llegan hacia el mismo sitio deben anularse. Correcto. Hay alguna gente que le gusta experimentar y ponen unos para un lado, y no hay evidencia científica de que eso funcione bien. Los implantes deberían ser para arcos completos y siempre equiparando un lado con el otro.
Usamos a veces dos por arco cigomático, pues ponemos dos, uno más largo hacia adelante, otro un poco más corto atrás, y eso se llama quad-zygoma o 4 cigomáticos, con los que también funciona muy bien, y sobre esos 4, lo que te decía, se hace como una herradura con todos los dientes que se pega a los 4 anclajes y tú puedes funcionar, no, comes manzana, la vida vuelve a ser otra. Oye, cuando es mandibular, cuando es abajo, ¿qué pasa cuando son? Ahí abajo tenemos solamente hay una variante anatómica que tenemos que tener con mucho cuidado, que es el nervio dentario inferior, correcto, que sale por el agujero mentoniero, es un nervio sensitivo, y tenemos un muy buen espacio aproximadamente entre premolar y premolar, que no hay nada de nervios en esta zona. Ahí se creó una prótesis hace mucho tiempo que se llama Admodum, en donde ponemos entre 4 o 6 implantes dependiendo del tamaño de cada paciente. Ya, perfecto. Y sobre esos 4 implantes o 6 podemos poner otra herradura con todos los dientes. Anclarla ahí. Perfecto. Pues con eso podemos trabajar con los 2 maxilares. Hoy en día hemos mejorado también en técnicas, usamos implantes más largos, podemos angularlos, podemos esquivar las variantes anatómicas que no queremos. Arriba la que mayor tenemos es el seno maxilar. El seno maxilar con el tiempo se reabsorbe el hueso. ¿Por qué? Por un tema de neumatización. Claro. Cuando respiras y no hay dientes, el seno se abomba, claro, y ahí empezamos a perder el hueso del maxilar. Oye, todo un desarrollo de ingeniería asociado a la... Mira, es muy bueno que hoy en día nos hayan escuchado fábricas, a los doctores, sí, porque antiguamente consumíamos lo que los ingenieros creían que debía hacerse. Claro. Y ahora la parte médica también nos estamos involucrando con el diseño de las cosas. Qué bueno, y eso nos ha permitido de verdad tener una sensibilidad diferente hacia donde vamos. Y crear soluciones que tienen efectividad. Exactamente. A ver, más que eso, yo siento que el poder compartir la experiencia clínica y lo que el paciente en realidad necesita y lo que él quiere, nos permite diseñar desde la parte mecánica, sí, las herramientas para poderlo llevar a eso. Sí, y hay gente que nos ha permitido eso, tener un muy buen joint venture entre la empresa y los doctores para poder diseñar. Esto sin ningún, ¿cómo se llama? Aquí la idea no es que uno gane ni profiete nada, ya suficiente con que haya una técnica que uno pueda desarrollar para darle a los pacientes el mayor orgullo que uno puede quedarse, más que pensar en el dinero que hay detrás de esto, porque en realidad no lo hay. Mauricio, para las personas que están viendo el programa, que se reconocen con este tipo de problemas hoy día, ¿cómo pueden llegar a ustedes o a ti? Si tienen alguna página web, algo. Mira, Mora Pavich Odontología, nosotros tenemos 5 sucursales hoy en día. Ya. Yo normalmente atiendo en todas. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen este tipo de deficiencias me los remiten a mí en particular. Ya. Yo también soy el director clínico de la clínica de Maipú, y soy parte del directorio de la clínica. Entonces, dentro de esto analizamos qué paciente realmente necesita cada opción. No es una opción para todo el mundo. No es, a ver, yo siempre les digo algo: los implantes zigomáticos no son la primera opción, puede que no sean la segunda opción, pero cuando lo definimos bien son una gran opción de tratamiento para los pacientes y funcionan muy bien. Perfecto. Mauricio, muchas gracias por estar hoy día en Doctor en Casa. Un placer. Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando con Doctor en Casa. Recuerda visitarnos en www.doctorencasatv.com. Pausa y volvemos. Este invierno luce tu mejor sonrisa con el cupón dental de Doctor en Casa. ¿Quieres una sonrisa sana, brillante y sin gastar una fortuna? Por solo $39.990 te llevas un completo pack dental que incluye todo esto: diagnóstico integral, limpieza profesional con D-Star traje ultrasónico, pulido coronario, radiografías panorámicas. Además, fluorización para prevenir caries y una clase personalizada de higiene bucal. Todo esto con un ahorro de más de 300.000 pesos. Y lo mejor, puedes agregar a un ser querido por solo $19.990. Perfecto para regalar salud y sonrisas para este invierno. Disponible en las mejores clínicas del país. Descubre la respuesta de la trivia de hoy. ¿Por qué estornudamos? La alternativa correcta es la letra D. Todas las anteriores. Son muchas las causas que pueden desencadenar ese picor en la nariz y en la garganta, que altera las inhalaciones y nos avisa del inminente estornudo. Entre los motivos más frecuentes destacan los estornudos en un proceso gripal o infeccioso, mediante el cual el organismo intenta liberarse del exceso de mucosidad donde quedan atrapados virus o bacterias. También se genera como respuesta frente a un cuadro alérgico, donde las vías respiratorias se encuentran irritadas. En este caso, el objetivo del estornudo es neutralizar la acción del alérgeno, como el polvo, el polen, el moho, determinados ácaros, entre otros.
Felicitaciones si respondiste correctamente la trivia de hoy. Estamos llegando así al final de nuestro programa Doctor en Casa. Esperamos de todo corazón que este programa haya servido muchísimo a usted y a su familia para mejorar su salud y calidad de vida. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen acá, Doctor en Casa. Hasta pronto.